Buenas tardes, amigos. El Día de los Asteroides, que se celebra anualmente el 30 de junio, es el día establecido por las Naciones Unidas para hacer conciencia pública sobre los riesgos de los impactos de los asteroides. La misión es educar al público sobre los riesgos de los asteroides durante todo el año, organizando eventos, proporcionando recursos educativos y comunicaciones regulares a nuestra audiencia global en múltiples plataformas digitales. El Día del Asteroide fue cofundado por el astrofísico y famoso músico del grupo Queen, Dr. Brian May, que es astrofísico, el astronauta del Apolo 8, Rusty Scheiker, el cineasta Greg Richards y la presidenta de la Fundación B612, Danica Remy, para educar al público sobre la importancia de los asteroides, su papel en la formación de nuestro sistema solar, su impacto en los recursos espaciales y la importancia de defender nuestros planetas de impacto futuro. El Día de los Asteroides se define anualmente el 30 de junio para marcar la fecha del mayor impacto de un asteroide en la Tierra registrado en la historia, el evento de Tunguska. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta: ¿qué cosa es un asteroide? Para que todos tengan una idea de lo que estamos hablando y poder definir correctamente el término. Así que adelante, Adam. Ok, buenas noches. Les voy a compartir mi pantalla para explicarles un poco. Ok, bueno, entrando un poco en contexto, sabemos que el tiempo es corto. Voy a tratar de hacer un resumen en general en cuanto a qué es un asteroide y algunas de sus estructuras. Bueno, ¿qué es un asteroide? Básicamente un asteroide es un cuerpo rocoso más pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide. Entonces, bueno, entrando un poco en contexto, cuando yo estaba investigando me hice esta pregunta. ¿Cuáles son las características que necesita un planeta para ser un planeta? ¿Y por qué me pregunté esto? Porque hay muchas personas que hasta llegan a confundir un asteroide con un planeta y todas esas cosas. Bueno, y según lo que averigüé, la Unión Internacional de la Astronomía dijo que, bueno, en base a investigaciones que se hicieron, que un asteroide, perdón, un planeta es considerado un planeta cuando orbita alrededor de una estrella, pero ahí diríamos, también un asteroide orbita alrededor de una estrella. Entonces, qué otras características debe tener un planeta para que se diferencie de un asteroide? Y esto fue muy interesante. Dice, debe poseer una masa suficiente para que la gravedad se compense con la presión y forme una estructura esferoide. Y ahí es cuando los asteroides no se pueden considerar un planeta porque ellos no tienen ni la masa suficiente ni la fuerza de gravedad suficiente para para tener una forma esférica, por decirlo así. ¿Ok? Y una característica de los asteroides es que, desde mi punto de vista, es que tienen una forma de papa. Una forma de papa, son muy deformes, muy amorfas. Entonces, eso también nos hace entender que ni ideas son ni parecidos a un planeta. ¿Y cuál es el origen de esto? El origen de esto se tiene sobreentendido que se formó hace 4.600 millones de años en conjunto con nuestro sistema solar. Ahí mismo nació, a través de esa explosión, bueno, de toda esa concentración en la nube de Oort, y ahí mismo nació todo lo que son los planetas y la zona del cinturón de asteroides. Ok, pero aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo se clasifican? Vamos a hacerlo súper rápido. Bueno, se clasifican en base, puede ser a sus tamaños, a su estructura o a su tipo. ¿Ok? Ahí, como decíamos, en base a su tamaño. Aproximadamente los asteroides deben tener un tamaño entre 900 kilómetros y 50 metros para ser considerado un asteroide. En caso contrario, pues va a ser considerado otro tipo de cuerpo que se va a hablar más adelante, que sería un meteoroide o otros, ¿no? Ok, y en cuanto a los tipos de asteroides, hay dos, que son los asteroides centauros y los troyanos. Los centauros son los que orbitan en la frontera entre Júpiter y Saturno, y los troyanos son los que orbitan en un planeta, pero no chocan contra ellos. Aquí hay un dato interesante, es que la mayor concentración de los asteroides está en el cinturón de asteroides y en los puntos Lagrange de Júpiter. ¿Ok? En en palabras sencillas, hasta donde yo entiendo, el punto Lagrange en los planetas son los puntos donde el cuerpo no puede ser absorbido, pero tampoco puede alejarse de la gravedad del planeta. Y bueno, aquí en Júpiter se concentra una gran cantidad de estos cuerpos rocosos. Ok,
Y en cuanto a su clasificación espectral, tenemos los tipo S, bueno, tenemos varios tipos, los S, los M, los C, y entre otros, pero los más, se puede decir los más abundantes son los tipo S, que su principal componente es el silicio, y un ejemplo sería Eros, y que fue descubierto por Carl en 1898. También tenemos los tipos C, que está compuesto en su mayoría por carbono, y vale recalcar que estos son los más abundantes en el cinturón de asteroides. Y por último tenemos los tipos M, que no son tan abundantes como los otros, pero también están formados por metales, y esa es su característica, ¿no? Que no todos están formados por metales, pero estos sí, y son un poco más raros de encontrar. Y aquí tenemos un ejemplo, que sería el asteroide Cleopatra. Y bueno, y por último, en cuanto a sus órbitas, siguen la misma órbita o la dirección de los planetas. Entonces eso nos da a entender que tienen una órbita elíptica y bueno, van en conjunto con los planetas. Y si no me equivoco, su periodo está entre 3.6 años y un poco más, algo por ahí. Ok, y como estábamos diciendo en cuanto al cinturón de asteroides, el cinturón de asteroides es una de las zonas con mayor concurrencia de asteroides, y bueno, en cuanto a asteroides es la más importante de nuestro sistema solar. Aún hay mucho por investigar, pero se va yendo por ahí. Y bueno, eso sería en cuanto a un pequeño resumen en todo lo que aglomera asteroides y las bases principales. Bueno, pues muy buen resumen, realmente muy bueno y rápido, bien resumido. Muchas gracias. Entonces, ahora tenemos otra pregunta, vamos a responder otra pregunta, porque la diferencia entre un asteroide, un meteoro, un meteorito, un meteoroide, existen diferencias fundamentales que es necesario que el público reconozca. O sea, no es lo mismo que nos golpee un meteorito a que nos golpee un asteroide. Y en esto tenemos aquí a Zulma, que nos va a hacer también una intervención al respecto. Adelante, Zulma. Bueno, buenas noches primero, muchas gracias por estar aquí y para mí es un honor estar compartiendo este momento, recordando, ¿no?, el Día Internacional del Asteroide, que es este 30 de junio. Y siempre la gente tiene esa confusión entre asteroides, meteoros, ¿ya? Y también aquí está de alguna forma mezclado lo que es cometas, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña explicación para poder discernir eso y esa confusión que en algunos momentos se puede dar. Entonces vamos, tengo unas pequeñas diapositivas en la que voy a abrir, en la que asteroides y meteoros. Asteroides y meteoros no es lo mismo, ¿ya? Entonces, una cosa, como nos decía Adam, son los asteroides, y otras muy diferentes vienen a ser los meteoros. Los meteoros pueden venir, antes de esto, los meteoros pueden proceder ya sea de un asteroide o ya sea de un cometa, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que es un meteoro. Enseguida voy a explicar más a detalle. Por ejemplo, un cometa, ¿qué es un cometa? Pues esta es una forma quizás más ampliada de lo que podría observarse. Un cometa que tiene una luminosidad bastante fuerte, tiene un núcleo, una cola, y al pasar cerca de una estrella dice que desprende partículas. Esas partículas pasan a ser lo que se va a llamar meteoro. Pero como yo les decía, un meteoro no solamente es de un cometa. Y aquí viene la interrogante que todo el mundo dice, perdón. ¿Es lo mismo meteoro, meteorito y meteoroide? Les decía, un meteoro proviene ya sea de un cometa o ya sea de un asteroide, ¿ya? Pero meteoroide, meteoro y meteorito no es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que cuando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos los tres momentos. Lo que les quiero decir que es lo mismo, pero en tres momentos diferentes. Cuando la partícula o el pedazo de roca se desprende,
tiene el nombre de meteoroide. Cuando va a salir o se va a venir, va a empezar a caer y se va a desprender, o el asteroide, perdón, va a salir, o los granos las partículas del cometa se van a empezar a dispersar y atraer. Cuando entra a la atmósfera de la Tierra y adquiere esa luminosidad, es meteoro. Y es ahí donde nosotros le llamamos estrellas fugaces, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Pedimos deseos y la gente, ¿no? La tradición siempre mezcla a veces esto. Y el meteoro es ese brillo, el brillo ya sea del asteroide o del pedazo o de las partículas del cometa que al introducirse a la atmósfera va a prácticamente adquirir menos consistencia y va a adquirir ese brillo que se conoce como estrella fugaz. Y es aquí donde se producen las llamadas lluvias de meteoros. Ya que no voy a entrar a explicarlas ni nada, pero simplemente las estoy tomando como una referencia. Las lluvias de meteoros se van a producir precisamente por ese efecto. Y en general, las lluvias de meteoros provienen de cometas, no todas, porque hay algunas que provienen de asteroides, ¿ya? Pero eso es el meteoro. Y finalmente, aquí vamos a ver un meteorito, un meteoro en sí, cuando entra en la atmósfera. Es decir, es estamos viendo, es como que está viendo, entonces ese sería un meteoro. Meteoro es el momento en el que ingresa y obtiene la luminosidad. Y finalmente, meteorito viene a ser el pedazo de roca que cayó en la Tierra, ese que quedó. Ya generalmente los meteoritos, estos que son ya las rocas, provienen de asteroides en su mayoría. Y estos ya se clasifican en metálicos, en mixtos y de diferentes formas. Entonces, en conclusión, la diferencia existente, ¿no?, entre un asteroide y un meteoro no es lo mismo. El meteoro puede provenir ya sea de cometa o ya sea de asteroide. Y la diferencia entre meteoro y meteorito, el meteoroide se desprende, es el pedacito que va cayendo, meteoro cuando adquiere la luminosidad, y meteorito el resto que ha caído a la Tierra. Bueno, esa es contestando la pregunta de las diferencias. Ok, muy buena la intervención, Summer. Muchas gracias. Realmente es importante saber la diferencia. Precisamente en estos días hay la noticia de un cometa que proviene de la profundidad del sistema solar que está entrando. Y muchas personas van a comenzar a preguntarse, la noticia va a comenzar a reverberar en la prensa y van a comenzar a hacerse preguntas al respecto. Así que es importante estar claro en las diferencias. Ahora le toca el turno a una de las partes más importantes. O sea, ¿por qué es peligroso un asteroide? Y para eso tenemos a nuestro amigo Ricardo que les va a hacer una explicación al respecto de por qué tenemos que temerle a un asteroide. Sí. Bueno, al principio, Carlos, comentabas que Brian May fue uno de los fundadores de este Año Internacional del Asteroide. Bueno, hay toda una historia con la astronomía, en particular en Gran Bretaña, porque ellos siempre se movieron mucho en este tipo de cruzadas. Hubo un astrónomo, Patrick Moore, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque vino a Buenos Aires hace muchos años, y ya era una de las personas, es un astrónomo aficionado que tiene mucho protagonismo en la televisión. Y Brian May, todos saben, es el guitarrista de Queen, que también es astrofísico. Entonces unieron sus popularidades porque se descubrió hace unos 25, 30 años, un poco más, sobre la peligrosidad de los objetos cercanos a la Tierra, entre ellos asteroides, que los sabían astrónomos profesionales, aficionados, pero no conseguían el presupuesto para encarar el problema de una posible colisión de un asteroide con la Tierra. Así que bueno, unieron esas fuerzas y fundaron este día que se festeja ahora el 30, y que fue realmente todo un movimiento muy, muy exitoso porque se expandió enseguida a nivel mundial. Y eso hizo que se plantearan hoy en día varias misiones con la idea de poder actuar de alguna manera contra un posible impacto de un objeto grande
sobre la Tierra. Les voy a compartir un momento la pantalla. Denme un segundito. Allá por el año más o menos 1995, no recuerdo bien, uno de los movimientos de astrónomos que estaban impulsando ¿se llega a ver ahí? Sí. La acción, o sea, que hagamos algo frente a un posible impacto, se reunió en Italia, en Turín, y formaron esta escala que se llama, a partir de ese momento, escala de Turing, para demostrar la peligrosidad de un asteroide impactando contra la Tierra. Acá tienen algo que es un poquito más claro. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? Se dieron cuenta que todos los asteroides que estaban descubriendo, o casi todos, eran realmente muy grandes. Muy grandes y no muy peligrosos, porque pasaban lejos de la Tierra. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque obviamente un asteroide es un objeto que es relativamente brillante, como mencionaba Adam hace un rato, algunos son carbonosos, otros son metálicos, son bastante oscuros. Y por una cuestión de sesgo, digamos, observacional, los asteroides grandes son más fáciles de ver. Y son los más peligrosos, pero los que menos probable tengan una colisión con la Tierra. En cambio, debe haber una cantidad infernal de objetos muy chiquitos que son los que vemos pasar o no los vemos directamente y nos enteramos de que pasaba cerca de la Tierra ya cuando las consecuencias se nos vinieron encima. Entonces esta escala de Turing lo que intenta es ordenar un poco ese sesgo observacional que se estaba armando en los observatorios de todo el mundo. Como les decía recién, acá en el eje vertical tienen el tamaño del asteroide, y en el horizontal tienen la probabilidad de impacto. Y la zona roja es la que realmente nos tiene que mantener alerta. Porque si un asteroide chico, o sea, todo lo que está en la zona blanca es lo que es poco peligroso. Si un asteroide chico se acerca a la Tierra, no tenemos que preocuparnos demasiado. Si su probabilidad de colisión es grande, cercana a 0,99 o mayor, como indica ahí en la escala, tendríamos que preocuparnos un poquito, pero no tendría demasiadas consecuencias. Ya un asteroide de 100 metros que tenga una probabilidad cierta de colisión contra la Tierra, nos alertaría un poquito más, pero en general se destruiría en la atmósfera, llegaría casi nada a la superficie. Pero ya asteroides de 1 kilómetro a 5 kilómetros que tengan certeza de impacto podrían producir daños muy grandes al planeta a nivel local o al nivel global. Y eso es lo que se está tratando ahora de alguna manera solucionar a través de unas misiones que voy a hablar en un momento. Esto está un poquito más detallado lo que venía hablando. O sea, viendo la escala, los mismos números coinciden con lo que mostré aquí hace un momento. Lo que está en blanco, 0, la probabilidad de colisión es prácticamente nula y no tendríamos que preocuparnos. Ya cuando vamos a la escala 1, aquí, nos tenemos que empezar a preocupar un poquito, pero son asteroides de tamaño mediano. Perdí la diapositiva, perdón. Bueno. Y de tamaño mediano decía, pero bueno, se puede llegar a quemar en la atmósfera. Ya cuando vamos subiendo en números 2, 4, 3, 6, 7, 5, cada vez se vuelve la cosa más peligrosa. Y a eso es a lo que se está prestando atención ahora. ¿Cómo? Bueno, hay una serie de misiones planeadas. La más conocida en este momento es la que se llama DART, que es una misión que, bueno, se había propuesto, como les comentaba al principio, no tenía presupuesto, después se agruparon una cantidad de países, y se va a lanzar ahora, mejor dicho, se lanzó y está por llegar en unos meses más al asteroide que se llama Didymos, que es un asteroide bastante particular. ¿Por qué? Porque tiene
entre 200 y 300 metros de diámetro, si no recuerdo mal, y posee una luna. Se observó que ese asteroide posee una luna, la que se llama Didymoon, ahí en el dibujo, que es la que se pretende desviar a través de la colisión de esta nave DART con ese objeto. O sea, la idea es la siguiente. Al unirse dos países, en realidad van dos naves en una. La que figura como DART, ahí es la que va a colisionar, y la que está hacia abajo a la derecha es un pequeño satélite digamos, de esa nave, que la va a seguir de cerca y va a observar los detalles de esa colisión. O sea, si una nave del tamaño y masa que lleva DART colisionando contra una luna de unos cientos de metros, lograría desviarlo lo suficiente como para que, en caso de una colisión de un asteroide similar contra la Tierra, se pudiera desviar para que esa colisión no se produzca. Bueno, esto ya les digo, está en marcha. Esta es la misión, bueno, un poco de otra manera, visto de otra manera. Pero bueno, la idea es esa, una nave principal. La nave más pequeña va a ayudar a la nave principal a elegir la zona en donde va a impactar, porque no es solo hacerla chocar contra la Luna, sino en dónde. Porque no solo la masa es lo que importa, sino el punto en donde le pega la nave a esa mini luna de Didymos. Así que de esto vamos a ser testigos de acá en unos pocos meses más, y es uno de los primeros intentos de solucionar, digamos, el problema de un probable impacto, al menos a futuro, y bueno, cuyo presupuesto para hacer esto surgió de esa idea de Brian May y Patrick Moore de poner este Día Internacional del Asteroide para dar interés, provocar el interés en la gente, ¿no? Porque en definitiva la idea es la misma que tiene la NASA, o sea, publicar mucho para generar interés y conseguir presupuestos. Y lo último que les quería mencionar es, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Ah, perdón, me salté una parte. ¿Por qué el interés en estos objetos? Bueno, porque algo que está planeando también a futuro es hacer minería espacial en asteroides. Uno de los intereses muy grandes que surgió con este tipo de misiones es, bueno, enviar primero misiones de reconocimiento, como ha surgido hace poco con la Hayabusa, y bueno, la otra ahora se me fue el nombre, que son misiones de retorno de muestras a la Tierra para saber exactamente la composición de los asteroides, y a futuro poder hacer este tipo de minería espacial para extraer minerales directamente de estos objetos. No es algo fácil, pero el tema es que algo que nos interesa bastante en Frontline es que se está destruyendo el planeta para poder abastecer a la humanidad con este tipo de minería que se hace en el planeta en estos momentos. Entonces, existen algunas empresas que ya están empezando a pensar en hacer minería en asteroides y objetos similares para poder traer esos minerales a Tierra sin destruir nuestro planeta. Y para cerrar, ahora sí, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar en la observación? Bueno, aquí hay unas camaritas que la puede hacer cada uno con un presupuesto muy bajo, 20, 30 dólares. Se llaman cámaras All Sky. ¿Qué es una cámara All Sky? Bueno, es una cámara, hoy en día la tecnología hace que los chips que se usan sean muy, muy sensibles, y una lente que permite observar a unos 170, 180 grados todo el cielo. O sea, lo único que hay que hacer es, con el software adecuado, empezar a tomar imágenes. Esta es una camarita muy económica que hay en eBay, por menos de 30 dólares se consigue. Empezar a observar el cielo de esta manera, poder observar todo el cielo y tal vez en algún momento surja algo así. Esa traza que ven ahí es la entrada de un meteorito. Y bueno, si muchos observatorios unimos nuestro esfuerzo para poder
coordinar las observaciones y triangular, de alguna manera podemos saber de dónde vino ese objeto, si es peligroso o no, porque se le va a poder trazar la órbita seguramente al objeto madre y, bueno, hacer algo en favor de nuestro planeta para colaborar sobre todo con los astrónomos profesionales que no tienen mucho tiempo para observar este tipo de cosas, y formaríamos una especie de red de alerta entre diferentes aficionados a la astronomía que nos permitan, bueno, precisamente estar alerta por algún objeto que se les haya escapado, como pasó con Tunguska a principios del siglo pasado, Chelyabinsk en Rusia hace unos pocos años, y que podrían haber producido un desastre que por suerte no lo produjeron, pero todos sabemos de la historia del asteroide que impactó en México, cerca de México, en Chicxulub, y destruyó la vida de gran parte del planeta, entre ellas los dinosaurios. Bueno, no hay que descuidarse y estar, bueno, alerta para este tipo de cosas, estar preparados y bueno, el que tiene ganas de observar desde dentro de su casa y con una camarita en el balcón o en el jardín, puede armar este tipo de sistemas y armar una red que colabore entre todos a observar los objetos inesperados. Ok, muchas gracias Ricardo por esa excelente explicación. Entonces voy a introducir un pequeño descanso en el tema que sabemos que pone nervioso a unas cuantas personas, y vamos a conversar un poquito sobre los nombres de los asteroides. Ya muchas personas no saben que existen cientos de miles de asteroides catalogados y que por supuesto muchos de ellos tienen nombre. Entonces hay algunas reglas que la Unión Astronómica Internacional pone para ello, y vamos a ponerle algunos ejemplos curiosos sobre esto. Déjenme compartir la pantalla. Ok. Vamos a ver entonces de los nombres de asteroides, las normas. Aquí está en inglés porque lo copié exactamente del sitio web de la Unión Astronómica Internacional, pero se los voy a leer en español. Los nombres que se proponen para aquel que descubre un asteroide, por supuesto, el que descubre un asteroide tiene derecho durante 10 años a ponerle nombre. ¿Okay? Entonces, los nombres deben ser no más de 16 caracteres de longitud. Cuando dicen caracteres, por supuesto, puede haber algún número también incluido. Preferiblemente una sola palabra, aunque hay excepciones, que debe ser pronunciable, y aclaran aquí de una forma muy cómica, en algún lenguaje. O sea, en algún lenguaje, eso quiere decir que no tiene que ser pronunciable en todo. El caso para mí más curioso quizás sea Oumuamua, el primer asteroide interestelar que descubrimos, que para mí sigue siendo difícil de pronunciar, pero definitivamente es el nombre que se decidió poner. Debe ser no ofensivo, cosa que todos conocemos incluso de los foros en internet. No similar a un nombre ya existente, por supuesto, para que no haya confusiones. Recuerden que en el futuro podrían haber misiones a estos objetos, y entonces es muy importante poder definir a quién va realmente y que las personas no se confundan con respecto a qué objeto se está hablando. Los nombres de personas o eventos que estén relacionados con razones políticas o militares no pueden usarse hasta 100 años después de que ocurrieron los eventos o de que murió la persona con este nombre. Y además no se deben usar, no se debe, o sea, no es que no se pueda, pero no se deben usar nombres de animales como perros, gatos y cosas por el estilo. Y los nombres comerciales, o sea, a nadie le gustaría, me imagino que a Coca-Cola le gustaría mucho que le pusieran el nombre a un asteroide, pero no les gustaría después, si resultara que el asteroide fuera a chocar con la Tierra, que dirían que Coca-Cola iba a destruir un pueblo o el planeta, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas listas. Estuve seleccionando unos pocos nombres, y cuando digo pocos aquí parecen muchos, pero en realidad hay cientos de miles de nombres en esa lista. Hay nombres de ciudades como Habana, Madrid, nombres de lugares como Orinoco, Hong Kong, Ecuador, de países, el altiplano, que Zulma debe conocerlo bien, Cuba, bueno, en mi caso que soy cubano, Australia, Austria, Bolivia, boliviana, no dice Bolivia, dice boliviana, o sea, es muy curioso como a veces se modifica un poquitito el nombre para reflejar no solo un país, por ejemplo. Argentina, México, Chile, Brasilia, que es una ciudad, Nueva Zelanda, Galilea, que es en honor a Galileo, pero le modificaron un poquitico el nombre.
China, Ecuador, África, Europa, América, Antártica, Stalingrado y Leningrado, y estos dos los agregué porque se supone que está prohibido, o sea, nadie debería poder escuchar nombres de dictadores. Por ejemplo, Stalingrado es el nombre de una ciudad, pero está dedicado al nombre de un dictador, ¿no? O sea, de Stalin, en este caso. Y se cuelan de vez en cuando algunas cositas. Ahora, nombres de personas famosas hay muchos, incluyendo Paganini, Homero, Apolo, incluso, por supuesto, héroes mitológicos. Einstein, está el de Lennon, el músico uno de los músicos de los Beatles. Madres de la Plaza de Mayo, que es un nombre de un asteroide. Madre Teresa también. Fraunhofer, que fue un físico investigador de líneas espectroscópicas. Curie, Ocasio Cortés, que es actualmente una política de este país, que en su época se dedicó a la ciencia y resultó que uno de los asteroides tiene su nombre. Cernan, que es un astronauta del proyecto Apolo. Elvis, por Elvis Presley. Pink Floyd, bueno, no hay que decir por qué. Los Beatles. Bernoulli, que también fue un científico. Schrödinger, Misartia, que tiene que ver con Mozart, es dedicado a Mozart. Y Eros, que ya se mencionó aquí anteriormente. Entonces tenemos también, por supuesto, Armstrong, Aldrin, Collins, los del proyecto Apolo, el vuelo del Apolo 11. Robin Williams tiene su asteroide también. Giordano Bruno. Shakespeare, Ptolomeo. Fraser Kane es el actual, la raíz del proyecto Universo Today, Universo Hoy, un sitio web enorme de astronomía en internet, y él está ahí reflejado. Freud, bueno, imagínense. Y Gagarin, por supuesto, tiene su asteroide. Entonces también hay nombres comunes como Ekaterina, Daniela, Diego, Ricardo, bueno, hay un Ricardo Ferreira, no había un Ricardo solo. Magdalena, que Amanda no la tenemos aquí hoy, pero bueno, le dedicamos su asteroide, aunque no sea explícitamente para ella el nombre. Adam, existe un Adam. San José, San Martín, hay santos. Julieta, Claudia, Odiseus, que es la Odisea, y Eugenia es un caso muy curioso de asteroide porque tiene una pequeña luna que se llama Petit Prince, y es la luna del Pequeño Príncipe. O sea, la historia del Pequeño Príncipe llegó a los asteroides y bueno, se lo merecía definitivamente. Entonces, aquí les menciono algunos de los asteroides más famosos. Ceres, Pallas, Junos, Vesta. Ceres fue el primer asteroide descubierto y es el único que tiene una forma realmente esférica generada por su propia gravedad. Fue descubierto casualmente el 1 de enero de 1801, si mal no recuerdo. O sea, fue una fecha muy, muy curiosa. El asteroide Hayabusa, que fue objeto de una misión importante de los japoneses. El Psyche. Este asteroide es un caso muy curioso porque es un asteroide que se piensa que sean los restos del núcleo de algún cuerpo grande, bien diferenciado, y se presupone que está hecho exclusivamente de hierro y níquel. Y en su momento se estuvo hablando, la NASA y algunas compañías privadas estuvieron hablando de traerlo cerca de la Tierra para hacer minería. Pero una de las cosas que no se ha tenido en cuenta y que se mencionó después es que traer una gran cantidad de hierro muy puro a las cercanías de la Tierra quebraría todos los mercados de valores en la Tierra, porque el hierro de la Tierra perdería valor inmediatamente. Entonces, se generaría un caos en los mercados aquí en la Tierra producto de eso. Apophis, que es un asteroide que puede estar a punto de, que se ha mencionado mucho, que pudiera estar a punto de golpearnos, aunque hasta ahora no parece que va a ser. Y asteroides con nombres curiosos como James Bond, Tom Hanks, un artista famoso, Monty Python, que es el grupo humorístico de los ingleses, y Mr. Spock, por supuesto, tenía que estar allí, no podía faltar. Entonces tenemos el caso especial de Plutón, que lamentablemente para efectos sobre todo de este país quedó con el número de orden 134.340, o sea, ni siquiera fue el 10.000, quedó bien lejos en la lista, y por supuesto eso fue en el año de agosto de 2006 cuando Plutón perdió la categoría de planeta. Entonces, hasta aquí una pequeña colección de los nombres. Ustedes pueden ir buscar ahí en el Centro de Planetas Menores elegir la página donde está el listado completo, que incluso está en orden alfabético, y buscar si su nombre está allí, y así no tienen que gastarse dinero en comprar nombrecitos de estrella o cosas por ahí que a veces andan estafando a la gente en internet con esas cosas. Entonces, había algunas cosas que queríamos tocarles antes de terminar. Estamos prácticamente, yo creo que estamos, no sé si el otro ponente de Summa pudo entrar. No, la internet no lo ayudó. Ok. Lamentable. Teníamos Mauricio, teníamos una intervención sobre asteroides extrasolares. Esperamos, bueno, para la próxima que pueda dar una charla sobre el tema, que estoy seguro que le va a interesar mucho al público. Y queríamos tocarles algunos temas antes de terminar.
invitándolos, por ejemplo, a visitar una página que se llama spaceweather.com, que es climaespacial.com. Allí siempre hay una lista al final de la página con los asteroides que están pasando cerca de la Tierra, o sea, los asteroides cercanos a la Tierra, que se llaman NEOs en inglés, que pudieran ser potencialmente peligrosos, y ahí está la distancia, el momento en que pasan. O sea, para cuando escuchen en la prensa un aviso súper escandaloso de que va a haber un asteroide que va a pasar muy cerca y que va a ser muy peligroso y pudiera golpear la Tierra, pues allí pueden tener la noticia, o sea, rectificar si la noticia es cierta o no y cuán escandalosa es, o sea, cuán fuera de la realidad pudiera ser. No sé si entonces voy a hacerle la palabra a cada uno de los panelistas para que digan, agreguen cualquier cosa que quieran agregar y después, bueno, por supuesto, cerraremos el espacio. Adelante, Adán. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, agregando un poco, fue muy bueno y es muy bueno saber la diferencia entre meteoro, meteorito y meteoroide, porque hay mucha confusión. Y sobre todo, bueno, decirle a las personas que no les pidan deseo a las estrellas fugaces porque no se los van a cumplir. Son simplemente restos de polvo del espacio. Y eso, y muchas gracias por la invitación y espero estar nuevamente por aquí. Bueno, gracias a ti por tu participar, que realmente expusiste cosas muy interesantes en tu espacio. Entonces, Zulma, si tienes algo que agregar. Bueno, solamente esto de que la gente a veces se deja llevar, ¿no?, por estas noticias sensacionalistas. En sí es la prensa sensacionalista, y sería muy bueno no manejar el nombre de esta página para que nosotros también, como divulgadores de la ciencia, podamos recomendar a la gente que nos sigue que entre pues a estas páginas para que ellos vean en sí la claridad o la seriedad de una noticia. Porque cada vez estamos con esto de que un asteroide se aproxima y que en 3 días se cae y que nos vamos a morir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de noticias hacen de que se especulen muchas cosas. Entonces sería bueno eso, el poder compartir esta página para que nosotros podamos hacer un seguimiento, o la gente que de verdad está interesada pueda hacer un seguimiento. Y agradecida por estar aquí y bueno, por aprender cosas nuevas, y también poder ayudar a difundir y no solamente ver que los asteroides son los que están en el cinturón de asteroides, sino que también se pueden encontrar en cualquier lugar del universo. Muchas gracias. Bueno, pues sí, gracias a ti. Y entonces voy a cederle la palabra a Ricardo, que con su intervención sobre la parte más peligrosa de los asteroides, para que haga su resumen final. Adelante, Ricardo. Sí, más que nada insistir en lo que mencioné al final de mi intervención. El campo de los asteroides es uno en el que puede realmente contribuir un aficionado. Hoy en día uno puede tener un telescopio, pero si no lo tiene puede acercarse a clubes, a observatorios. Hoy se puede observar remotamente o armar ese tipo de camaritas que mencioné hace un momento. Así que bueno, la cuestión pasa por involucrarse, porque no sería la primera vez de que un aficionado a la astronomía hace un descubrimiento importante y que después los profesionales se toman de ese descubrimiento para, bueno, ahondar más sobre la cuestión. No hay que perder eso, ¿no? Esa curiosidad y esas ganas de aportar algo, además de leer noticias que, como decían, pueden estar mal planteadas o, bueno, o sea, ser protagonistas más que espectadores. Exactamente, Ricardo. Muchas gracias por el resumen. Yo, antes de terminar, voy a mostrarles la página que le mencioné, porque realmente es importante que las personas, cuando escuchen en la prensa, en la radio, en la televisión, esta es la página que les mencionaba, y aquí se actualiza hacia el final. Cuando bajan hacia el final de la página, hay muchas cosas interesantes allí, pero aquí está la lista de los asteroides que van a pasar cerca de la Tierra en un intervalo de 2 o 3 meses. Entonces siempre pueden actualizarse allí y rectificar. De aquí los que están en color más rojo son los que están en más cercanos a la Tierra, los que más peligro ofrecen, aunque realmente no hay ningún peligro. Las distancias se miden
en distancias lunares. ¿Okay? Aquí este LD es la distancia equivalente a la distancia de la Luna. O sea, 4 LD sería pasar 4 veces más lejos que la Luna. ¿Okay? Entonces pueden revisar aquí con toda comodidad y toda seguridad de que van a tener realmente una información confiable. Entonces, ahora aprovechar antes de terminar la ocasión para invitarles el 3 de julio, estamos bastante cerca, tenemos un nuevo juego de ciencia al azar y les estamos invitando a dejarnos la pregunta en nuestro sitio web frontlinesciencesteam.com. Allí hay una sección destinada a dejar las preguntas. Las preguntas que ustedes dejen van a ser usadas para hacerle el moderador le va a hacer a los presentadores, a los participantes del juego, dentro del cual voy a estar yo y todos los que están aquí presentes. Invitamos a Adam a participar. Así que les invitamos a dejar las preguntas allí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a los ponentes, a Ricardo, a Zulma, a Adam. Y yo los invito a continuar con nosotros. Les agradecemos que han estado presentes en este tiempo aprendiendo un poquitito sobre asteroides y su peligro contra el planeta Tierra y cómo debemos prepararnos y cómo debemos apoyar la ciencia para prepararnos para ello. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.